Somos CNews, somos Latinoamérica, donde está la noticia. Y nosotros vamos a echar un vistazo a lo que sucede en Ecuador. Y esto tiene que ver con la ministra Mónica Palencia. César, ¿cuál es el reporte hasta ahora? Saludos, Andy. Estamos cerrando una atribulada semana para la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien ha tenido que defenderse en el marco de este impeachment, este juicio político que se le sigue por causales. La principal, el tema de la incursión en la embajada mexicana, en donde se le señala como una de las responsables de haber perpetrado esta incursión para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Y por otra parte, la falta de la ejecución del presupuesto en el marco de una situación de seguridad muy difícil que vive el Ecuador. Pues ha culminado la fase de sustanciación, la prueba testimonial, también han comparecido varios testigos, tanto de los interpelantes como de la propia ministra. El día de hoy tuvimos también una sesión virtual. Recordarán ustedes que cuando comenzó este juicio político se produjeron varios altercados en el seno de la Comisión de Fiscalización, un enfrentamiento entre Paola Cabezas, una de las interpelantes del Partido Revolución Ciudadana, y la misma Mónica Palencia, quien decía yo no tengo las manos sucias, cuando se le acusaba de que es una de las responsables del derramamiento de sangre que sufre el país. Básicamente te quiero comentar algunas cosas respecto a lo que había señalado el asambleísta Berresueta, Leonardo Berresueta, quien es otro de los interpelantes. Le había dicho que las pruebas están presentadas y son contundentes. La una, la irrupción en la embajada mexicana; la otra, la inexistencia del denominado Plan Fénix, que para los interpelantes es una figura abstracta, no tienen una manera de cuantificar su implementación. Por otra parte, la ola de inseguridad y las fugas de Adolfo Macías, alias Pito, y de Colón Pico, quien fue recapturado. El primero todavía se encuentra prófugo. Ante ello, la ministra se defendió señalando que los resultados son palpables, que se han reducido los homicidios. Y en cuanto a los secuestros y las extorsiones, también dijo que esto obedece a que se hayan disparado por la cantidad de denuncias que la gente está depositando, esto producto de la confianza que se tiene ahora en las fuerzas del orden y en el gobierno que está implementando este plan de seguridad. Escuchemos lo que decía el abogado de Mónica Palencia, Fernando Yávar, alrededor de cuáles fueron los argumentos principales que esbozó su defensa. Porque es una realidad. Existe una reducción de los homicidios intencionales en el Ecuador, desde el gobierno del presidente Noboa. Un tema importantísimo, y era cuánto era la proyección que existía para este año. Para este año debieron haber existido hasta el final más de 11.000 personas fallecidas por homicidios intencionales. La realidad es que la reducción hasta el momento es del 19% y puede incluso aumentar. Y puede aumentar. Eso no es un dato menor, porque estamos hablando de vidas humanas que se han salvado, que se han rescatado de las garras del crimen organizado. Es por eso que para nosotros es una gran sorpresa que hoy este dato, que es un dato no menor, pues es un dato de vidas humanas, sea un tema sin importancia para la izquierda. Eso es algo inconcebible y por eso consideramos que al final del día, si los asambleístas hacen un ejercicio razonable de lo que se ha practicado, porque para algo se practican pruebas dentro de un juicio político, deben terminar absolviendo a la ministra Palencia y ella debe regresar a donde siempre debería estar, trabajando, y no desenfocada, no distraída en actitudes como estas, que son solamente respuestas a personas que lamentablemente han hecho un ejercicio político muy débil para atacar al gobierno. Muchas gracias. Bien, ahí estaban las palabras del abogado. César, ¿qué desprendemos de esto? Y a su vez también te quería preguntar sobre la misma cifra, el 18%, del cual se le acusa a la ministra de que no haya bajado. Bueno, lo que se dice es que en cuanto a los homicidios, estos han bajado un 18% respecto al año anterior en cuanto a homicidios, pero hay otros indicadores como el de secuestros y extorsiones, el cual dice la parte que está acusando a Palencia que se han sextuplicado. De hecho, esto está consecuente con las propias cifras del Ministerio del Interior, es una realidad.
el tema también del robo de vehículos, es otra situación que también se ha disparado y de alguna manera por esto es que hacen una evaluación de que los objetivos no se están cumpliendo en este denominado Plan Fénix. Un juicio político, Andy, que ha sido seguido muy de cerca por todo el gabinete ministerial del presidente Noboa, quienes han expresado su respaldo. De hecho, hoy, en una rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, señaló que tienen la confianza de que la ministra salga airosa de este proceso, ya que las pruebas se han venido abajo. Lo escuchamos. Hemos visto cómo la asambleísta interpelante, completamente descontrolada, escondida detrás de las cámaras porque no nos permiten hacerlo de forma presencial como hubiera sido lo ideal, pues si tienen tantos argumentos en contra nuestro, lo ideal hubiera sido que cara a cara se digan las cosas y poder pues demostrar nuestras pruebas para que quede completamente visualizado y que sea una realidad lo que se viene haciendo en el Ministerio del Interior. Ha descontextualizado a propósito solo para conseguir la impunidad. Como dice la canción, se le acaba el argumento y la metodología al asambleísta que está hoy en día proponiendo este juicio político contra Mónica. Esto deja muy claro que es solo una retaliación política por el trabajo que viene haciendo la ministra Palencia. Ante la contundencia de las pruebas de la gestión, que antes decía que todo el país tenía problemas y que no habían reducido las cifras, ahora lo tratan de cambiar, que los homicidios intencionales solo han sido y los efectos han sido en la zona 8, lo que los deja otra vez sin piso. Reconoce que no hay reducción de homicidios intencionales, pero lo que pasa es que no sabe interpretar las cifras. Yo le pediría también a la ministra que le invite al asambleísta para que de la mano pueda conocer de primera mano y no tenga que llegar a este show político y llevarlo hasta la asamblea, cuando la asamblea creo que tiene cosas más importantes como tratar la ley económica urgente para poder aumentar la generación de los privados. Bien, ahí eran las palabras de Arturo Félix Wong, el ministro de Gobierno. César, desprendamos las ideas principales de esto. Bueno, parafraseaba ahí a Shakira para poder sustentar sus argumentos respecto a cuál había sido la postura de los interpelantes en un juicio político que probablemente tenga un destino distinto al de la canciller de la República, porque antes, en el proceso de la canciller, ya se habían manifestado las distintas tiendas políticas respaldando a la ministra de Relaciones Exteriores. En este caso, se han mostrado críticos durante todo este periodo, tanto el Partido Social Cristiano como Construye, que pueden reunir junto a la Revolución Ciudadana los votos necesarios para censurar a la ministra. De hecho, en el pasado, cuando se había anunciado este juicio político en una entrevista pública, le habían preguntado a Mónica Palencia si ella pensaba que iba a poder culminar el periodo junto al presidente Daniel Noboa, y ella había dicho que no. Esa es una apreciación que le había manifestado ella a título propio. Ha concluido esta fase de sustanciación. A partir del día de mañana corren los 5 días para realizar el informe correspondiente, someterlo a votación en el seno de la Comisión de Fiscalización y luego esto pasa al Pleno de la Asamblea, en donde seguramente se va a definir el destino de Mónica Palencia. Andy. Gracias, César García Vélez, por estas precisiones. Aquí estaremos muy atentos al desarrollo de este caso. Buena tarde para ti.